Buenos días, mi nombre es José Manuel Correa y soy consultor en neutralidad climática de Factor. Hoy vamos a hablar sobre compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Primero vamos a hablar un poco del contexto de cambio climático. La situación actual de cambio climático, según el nuevo informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, en su informe AR6, Cambio Climático 2021, Bases Físicas, asegura bajo bases científicas que la influencia humana ha producido cambios de temperatura rápidos y generalizados en la atmósfera, en los océanos, en la criosfera y en la biosfera, y nos arroja dos escenarios de calentamiento global principales. El primero es a 1,5 grados centígrados y el segundo a 2 grados centígrados. Como podemos ver, en el primer escenario de 1,5 grados centígrados habrá un aumento de olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías. Y en el segundo escenario de calentamiento global de 2 grados centígrados, las olas de calor extremo alcanzarán umbrales de tolerancia críticos, habrá un deterioro de la agricultura y de los suelos por culpa de la sequía, habrá afectaciones críticas de salud por calidad del aire, por la contaminación, y incrementarán las inundaciones en zonas costeras y aledañas a los ríos, ya sea por la elevación del nivel del mar o por la desbordación de los ríos a causa de lluvias torrenciales. Habrá también un incremento de eventos meteorológicos extremos como son las tormentas, los huracanes y los incendios. Asimismo, en términos de contexto legislativo y normativo, pues tenemos en España la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la cual nos muestra unos objetivos a mediano plazo a 2030 y unos a largo plazo a 2050. A mediano plazo, a 2030, son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en al menos un 23% respecto al 1990, alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de al menos un 42%, alcanzar un sistema eléctrico con al menos 74% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un 39,5%, esto con respecto a la línea base conforme a la normativa comunitaria. Y por último, tenemos nuestro objetivo macro, que es que la economía española sea neutra en carbono a 2050. Ahora bien, hablemos entonces de neutralidad. Como verán, la neutralidad se alcanza cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por diferentes vías, lo que deja un balance cero, a lo que también se le llama huella de carbono cero. Esto se logra mediante tres pasos, que son los mismos pasos que nos muestra el sello de Miteco, que son calcular, reducir y compensar. Calcular la huella de carbono, generar acciones de reducción de emisiones, iniciativas de reducción de emisiones, como pueden ser la implantación de estrategias de movilidad sostenible, eh, el aislamiento de infraestructura para disminuir la climatización de los lugares o implantar garantías de origen en el consumo energético. Y por último, pues tenemos que compensar que la compensación de emisiones para compensar las emisiones que no se pudieron reducir mediante proyectos de absorción o reducción. Ahora bien, en cuanto a la compensación, pues según el IPCC, es el equilibrio de las emisiones residuales de una organización o entidad con una cantidad equivalente de créditos de carbono originados por proyectos de reducción o absorción, como lo habíamos dicho antes, y se emite un crédito de carbono por cada tonelada de CO2 equivalente que haya sido eliminada o evitada efectivamente. Los créditos de carbono por lo general se emiten a proyectos como son los proyectos de reducción de emisiones, que son proyectos que pueden estar ligados a la parte de sustitución de energías fósiles por energías renovables, proyectos de absorción de CO2 en sumideros terrestres o proyectos de emisiones evitadas, que serían los de deforestación evitada. La compensación de emisiones es entonces una herramienta transitoria para llegar a la neutralidad y le ayuda a las organizaciones y a las entidades a demostrar su compromiso con el cambio climático. Ahora bien, para compensar tenemos los mercados de carbono, que algunos pues se dividen entre regulados y voluntarios. En el mercado regulado se determina el límite de emisiones en los sectores afectados y una vez se determina ese límite, se genera una cantidad finita de derechos de emisión
que permite a los agentes intercambiar estos derechos o reducir emisiones fuera del sistema a través de proyectos de reducción de emisiones mediante los denominados créditos de carbono de los que ya hablamos. El principal mercado regulado que existe es el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, EU ETS, que cubre el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Y por otro lado, tenemos los mercados voluntarios en los que se agrupan varias iniciativas donde los agentes participan voluntariamente en la generación o la compra de créditos de carbono, y para garantizar que la compensación sea legítima, los proyectos que están en estos mercados voluntarios deben cumplir con unos requisitos mínimos en cuanto al estándar que los respalda, la ubicación del proyecto, su contribución al desarrollo sostenible y a los objetivos internacionales como son la Agenda 2030 de los ODS y el Acuerdo de París para llegar a la neutralidad 2050. Entonces, los mercados de carbono estarían divididos entre regulados ETS y voluntarios, en este caso la Oficina Española de Cambio Climático y MITECO, y los estándares internacionales. Ahora bien, los mercados voluntarios están creciendo, sobre todo crecieron mucho durante la pandemia de 2019, ya que se duplicó el número de compañías que se han comprometido a la neutralidad en carbono, al Net Zero 2050, y esto ha generado que pues, las compañías empiecen a hacer un proceso de compensación más alto. En el 2021 va camino de superar el valor del mercado más alto del 2028, ya que el valor del mercado histórico alcanza los 6.700 millones de dólares. En solo 8 meses del año, los volúmenes de comercio de compensaciones de carbono en el mercado voluntario ya se han duplicado en un 27% por encima de la marca más alta del 2020, hasta alcanzar los 239,3 millones de toneladas de CO2. Esto todo ha pasado mientras que las economías del mundo están tratando de recuperarse después de la pandemia del 2019 y los efectos que tuvo sobre la economía. En los sistemas de emisiones, entonces vamos a evaluar primero el español, que es el de la Oficina Española de Cambio Climático. Como lo vieron anteriormente en el sello, tiene 3 etapas, que es el cálculo de la huella, la reducción y la compensación. Estos proyectos de compensación han ganado relevancia en los últimos años, principalmente por presentar un impacto más cercano a los recursos naturales del territorio español, como los bosques, los humedales y las tierras de cultivo. Además, permiten el apoyo de proyectos sostenibles locales en las regiones donde se encuentran las partes interesadas y brinda confiabilidad y transparencia, dado que los proyectos pueden ser visitados fácilmente al encontrarse en el territorio nacional. Un ejemplo de estos proyectos es el proyecto de repoblación forestal de Orza-Duero. Es un proyecto que apunta a cuidar 4.200 hectáreas en la Sierra de Gredos, y la absorción media asignada del proyecto es de 180 kilogramos de CO2 por árbol o de 360 toneladas de CO2 por hectárea. Asimismo, tiene un impacto sobre los ODS, como lo habíamos dicho, que tiene impacto sobre el ODS 8, el 13, el 15 y el 17. Ahora bien, en los mercados voluntarios internacionales, para comprar las emisiones y para comprar los derechos de emisión, se atienden proyectos internacionales. Estos proyectos están en más de 80 países del mundo, sobre todo en países en vía de desarrollo o economías emergentes. Y para garantizar que la compensación sea legítima, entonces los requisitos mínimos deben ser que estén registrados bajo un estándar reconocido, que emitan certificados de retirada de los créditos de compensación, que apoyen a los objetivos o impacten a los objetivos de desarrollo sostenible, y que no haya una doble contabilidad. En términos de estándares, tenemos 3 estándares principales, que son el Verified Carbon Standard, VCS, el Gold Standard y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, CER, de Naciones Unidas. Las tecnologías en las que se encierran estos proyectos, por lo general, son tecnologías de energía renovable, sea eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, conversión de gas a energía, entre otras. O en sumideros de carbono, como lo dijimos anteriormente, que pueden ser proyectos de reforestación o deforestación evitada. Y asegurándose siempre que haya unos beneficios o unos cobeneficios sociales y ambientales que estén relacionados a los ODS, a la Agenda 2030.
Un ejemplo de estos proyectos internacionales es este proyecto de Brasil de deforestación evitada en la selva amazónica que se llama Pacajay de Red Plus y tiene una absorción anual de 264.116 toneladas de CO2 equivalente. Este proyecto está bajo el Standard Verified Carbon Standard y tiene unos cobeneficios como el bienestar ambiental, la detección temprana de riesgos de deforestación, el bienestar económico de la población que rodea el proyecto y la generación de empleo local, además impactando los ODS 1, 8, 13 y 15. Hasta acá va nuestra información sobre compensación de emisiones. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Hasta luego.